Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Elegimos hablar de esto, el podcast, un espacio de la radio Vínculos, perteneciente al Instituto de Educación Superior Valle de Uco, en convenio con el postítulo de Género y Educación del IES Rosario Vera Peñalosa. Un podcast destinado a docentes y estudiantes con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en las aulas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente elegimos hablar de estos, el podcast. Soy Liliana Tulis y junto a Lorena Rosales, trabajadoras sociales y docentes del nivel superior, hacemos podcast de la FM Vínculos. Este es nuestro cuarto episodio porque empezamos el segundo eje planificado para este año, que es diversidad sexual. Así que estamos acá para trabajar sobre esto y dar algunos conceptos que nos parecen importantes que pueden ser trabajados en el aula. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿qué tal? Bueno, hablemos de diversidad. Hablemos de diversidad. Podríamos empezar haciéndonos unas preguntas. ¿Por qué una persona heterosexual puede sin perjuicio ir por la calle de la mano de su pareja con demostraciones amorosas sin ser mirada o aún acosada? Esta es una pregunta que quizás poco nos hacemos porque la sociedad está dominada por un paradigma binario y hetero-cis normativo que solo contempla varones y mujeres y relaciones heterosexuales. ¿Qué sería esto del paradigma binario y hetero-cis normativo? Es una perspectiva que considera que el sexo y el género abarcan solo dos categorías rígidas, o sea que no la podemos mover, que es el binarismo, quiere decir lo determinado por lo anatómico, el biologicismo, que sería masculino, varón y femenino, mujer, que ese binarismo establece todo el abanico de roles, comportamientos y expectativas de una persona. También, al hablar de heterosexualidad, como la norma, es pensar que la orientación sexual solamente se basa en la heterosexualidad, es decir, de un varón y una mujer, como única y normal relación. Entonces, todo lo que sale de este paradigma de lo heterosexual y del binarismo se lo puede considerar como desviado, como anormal, y fue considerado muchos años patológico. ¿Por qué? Porque este paradigma da una visión del mundo y desde ahí se construyen todos los significados y todos los conceptos. Este paradigma lo ha utilizado la medicina, la psicología, las ciencias sociales. Entonces, es un paradigma que oprime lo distinto, aquello que altera o amenaza este binarismo o esta heterosexualidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la diversidad sexual? Es romper este paradigma binario y hetero-cis normativo para pasar a la de la diversidad sexual y los derechos humanos. Bien, por esto es necesario hablar de la diversidad sexual. ¿Para qué es necesario? Para hacerlo cotidiano, para aprender a aceptar las diferencias sin temerle, para poder vivir de forma libre y de igual manera sin discriminación, para que nadie sienta culpa o vergüenza por su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género o la diversidad corporal, y para acompañar y acompañarse y poder vivir la orientación sexual, la identidad de género, la expresión y la diversidad corporal en libertad. En este sentido, decimos que hablar de diversidad sexual implica dar sentido y visibilidad a las emociones, a los sentimientos, a las expresiones e identidades que de otra manera se mantienen ocultos. Es descontracturar estructuras que pongan en jaque la hegemonía binaria y heterosexual. Y por sobre todo, hablar ayuda a derribar mitos, a partir de información y conocimiento certero. Se habla mucho de la diversidad sexual y más precisamente se piensa que la diversidad sexual se trata de todo aquello que no es heterosexual. Pero en realidad la diversidad sexual
incluye la heterosexualidad, todas las personas somos parte de la diversidad sexual. Como integrante, como conceptos básicos para comprender la diversidad sexual, tenemos que rescatar 4 conceptos, que es la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual y la diversidad corporal. Es importante tener información fidedigna acerca de estos conceptos para poder hablar y debatir y trabajar con los estudiantes de una manera certera. Bien, ¿sí? Con conocimiento, con fundamento. Exacto. En este sentido, entonces, en estos 4 conceptos que vos decís, Lorena, vamos a decir qué es la identidad de género. Es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Toda persona tiene una identidad de género y una orientación sexual, que ya vamos a ver qué es, y es importante remarcar que una no depende de la otra. Entonces la identidad es cómo me siento, tenga o no concordancia con el sexo asignado al nacer. Claro, entonces en esta identidad podemos encontrar persona transgénero, es decir, todas aquellas personas que no se sienten identificados con el sexo asignado al momento de nacer, personas cis, que son aquellas personas que sí se sienten identificadas con el sexo al momento de nacer, y también hay algunas corrientes que incorporan acá a las personas intersex que tienen ambos sistemas orgánicos de los dos sexos. Distinta es la expresión de género, que es la forma en que las personas manifiestan su género. Esta expresión la pueden hacer a través del nombre, la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las afinidades. Puede ser una expresión femenina, puede ser una expresión masculina o puede ser una expresión andrógina, que es la combinación de ambos. Como vos decías recién, también acá es importante poder distinguir que la expresión de género no define una determinada orientación sexual, ni una identidad de género. Es un elemento más en la construcción de la identidad, pero no la determina. Así entonces, dijimos que tenemos la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, que se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género. Toda persona tiene una orientación sexual y una identidad de género, y es importante remarcar que una no depende de la otra. Se pueden encontrar diversidades de orientaciones que se pueden definir como homosexuales, heterosexuales, pansexuales, bisexual, asexual. Es importante destacar que estas son solo algunas de las orientaciones sexuales existentes. Cuando nos referimos a la orientación sexual, lo hacemos en base a la capacidad de sentir la atracción mencionada entre pares y, por supuesto, con consentimiento. La orientación sexual no se elige ni se aprende. Decimos entonces que es la forma en que me siento atraída emocional, física, sexualmente hacia otra persona. ¿No? Entonces tenemos la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género. Y también vamos a incorporar la diversidad corporal, muy importante también, que se refiere a la amplia gama de representaciones del cuerpo en relación con las variaciones en la anatomía sexual que se expanden más allá del binario varón-mujer. Estos son 4 conceptos, entonces, que si bien pareciera difícil de comprender, cuando prestamos atención a su significado, podemos llegar a entender las diferentes expresiones que hay de género, identidades, orientaciones y de diversidad corporales. Elegimos hablar de esto, el podcast, un producto pedagógico. Escuchanos en Spotify, seguinos en las redes. Ahora vamos a dar algunas recomendaciones para hablar sobre diversidad sexual.
Si bien está pensado para estudiantes, también podemos pensarlo en nuestras familias, en los ámbitos comunitarios. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la diversidad sexual está presente en todos los momentos de la vida y la crianza de nuestros estudiantes, de los niños, de los adolescentes, por lo que es clave que se incorpore en las conversaciones y en las charlas cotidianas. Hablar de diversidad sexual es hablar de amor y es hablar de relaciones entre las personas. Hablar de la naturalidad, hablar con naturalidad de esta diversidad, de las parejas, de las diversidades corporales, de las identidades y de las expresiones de género son fundamentales para evitar discriminación. A veces es más fácil introducir el tema para conversar con nuestros estudiantes, con los niños, niñas y adolescentes, que esperar a que ellos lo planteen. Tener presente siempre que los adultos y la forma en que se desenvuelven en relación con este tema es una referencia directa para los niños lindos, para nuestros estudiantes, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Hablar con naturalidad, sin titubear ni cambiar de tema, ya que no hace otra cosa que incomodar, ¿no? Por ejemplo, a los estudiantes. Mostrarse disponibles y con apertura para hablar sinceramente, no interrumpir ni contradecir, aunque algo no se entienda o no sea lo que se desea escuchar las preguntas y contestarlas de acuerdo a lo que se ha preguntado, no es necesario explayarse más de la cuenta, preguntar siempre si fue satisfecha la respuesta a los estudiantes, a quienes estemos formando, ayudar a que pregunten lo que sientan necesario, consultar acerca de sus relaciones sexuales, de sus relaciones amorosas, formas de ser o diferencias corporales. Todas las recomendaciones que has dado, Lili, responden a cómo crear un clima propicio para que los estudiantes puedan hablar del tema. En esto también son importantes los chistes, que por ahí surgen chistes en los espacios áulicos, y si no en ese momento no se interviene como corresponde, puede ser justamente una práctica más discriminatoria, avalada por ese adulto, adulta al frente del curso. También es importante en las recomendaciones para crear este clima es usar un lenguaje adecuado, porque las palabras crean realidad, visibilizan y representan, pero también las palabras pueden discriminar, excluir, insultar, menospreciar. Entonces se propone, desde este paradigma de la diversidad y derechos humanos, usar un lenguaje inclusivo, que no sea ni discriminatorio ni agresivo, porque el lenguaje es un elemento clave, ¿sí?, en esta construcción de un nuevo paradigma y de erradicar la violencia. Entonces, teniendo en cuenta que hay un abanico respecto a las orientaciones sexuales, a lo que hemos denominado diversidad sexual, es importante utilizar un lenguaje inclusivo, que bueno, hay diferentes formas. Podemos elegir el con el que nos sintamos con mayor comodidad. Y también en esto es muy importante pensar en que lo vamos a trabajar con mayor detalle el próximo episodio, en esto, en respetar a cómo la persona se quiere ser llamada. Y en esto, más allá de las apariencias, es importante la decisión personal de cómo quiere ser llamada. Entonces acá tenemos que tener en cuenta los nombres y los pronombres. Siempre es necesario e importante utilizar artículos y adjetivos en base a la autopercepción entonces de la persona y no de lo que vemos o creemos. Bien. También pensar entonces que en la diversidad sexual estamos todas las personas. Los seres humanos somos sexuados, somos sexuales y somos distintos. Tenemos una orientación sexual, un cuerpo y una identidad de género y expresamos nuestro género de forma diferente. Hablar de diversidad sexual es dar lugar a que cada persona pueda desplegarse y desarrollarse tal cual es y sienta ser, y por sobre todo es dar lugar a un mayor crecimiento individual y como sociedad.
También pensar que estos va a generar procesos mucho más democráticos en los espacios áulicos, ¿no? Mucho más donde los estudiantes puedan expresarse y sepan que tienen un ambiente educativo donde son respetados por su diversidad sexual. Exacto. Entonces, invitamos a les docentes a que puedan sumarse a ir revisando sus prácticas educativas con respecto a la diversidad, para que la diversidad responda a un paradigma de derechos, porque toda persona tenemos derecho a la no discriminación y a la igualdad de trato. Recordemos que hay que generar una cultura inclusiva que pueda ver más allá de este paradigma del que hablamos al principio, binario y hetero-cis normativo. Tengamos en cuenta que cuando hablamos, no hay juguetes de nenas y otros de nenes, simplemente hay juguetes. No hay deportes femeninos y otros masculinos, simplemente hay deportes. No hay expresiones artísticas de mujeres y expresiones artísticas de varones, hay expresiones artísticas. No hay modelo de familia, hay modelos varios de familia, hay tantos modelos como personas. No hay tareas de casa asignadas a mujeres y otras a varones, simplemente hay tareas domésticas que todos debemos realizar. No hay historia de amor de un tipo de persona con otro tipo de persona, hay historias de amor. Se recomienda hablar con naturalidad sobre los distintos tipos de pareja y relaciones amorosas, sentimientos sentimentales y afectivas entre pares y con consentimiento. Y sobre todo, si alguien en nuestro curso nos dice pertenecer a este colectivo LGBTIQ+, debemos brindar apoyo y confianza de que puede sentir seguridad y aceptación en lo que siente y expresa. Bueno, terminamos este cuarto episodio. El próximo también será un episodio donde hablaremos de diversidad sexual, profundizaremos sobre la ley de identidad de género. Entonces, hasta aquí llegamos porque con este podcast de la Radio Vínculos, la radio socioeducativa del IES 9015 Valle de Uco. Hasta nuestro próximo encuentro, porque seguimos eligiendo hablar de esto. Seguinos en las redes y escuchámonos en Spotify. Muchas gracias. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcast. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco.